Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jules McDJs y hoy voy a hacer un video para el podcast del tema de hoy, donde el tema de hoy será un tema un poco religioso que podría llegar a ser muy revelador para algunas personas y controversial para otras personas. Si algo rechina en la silla, que está medio floja, pero bueno, el tema de hoy es sobre la cabeza del hogar bíblicamente desde un enfoque cristiano. Vemos que en Génesis, en el primer libro de la Biblia, Dios narra la creación del mundo y la creación del hombre. Lo primero que a mí me gustaría destacar aquí es que habla sobre la creación, de que hizo la tierra, hizo la luz, hizo todo esto durante los primeros 5 días. Después de que hiciera cada cosa, Dios decía una frase, o bueno, está escrito en la Biblia así de esta manera, y es que era bueno, o vio que era bueno. Por ejemplo, para dar un ejemplo, si busco aquí en la Biblia, en Génesis, Génesis 1, aquí en el, por ejemplo, Génesis 1:12 dijo, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Sin embargo, tras la creación del hombre, Dios no dijo que era bueno. De hecho, un poco más adelante, en el versículo Génesis 2:18, Dios nos deja muy claro algo. Si lo leemos, lo debo tener también, nos deja claro en una cosa que el hombre no está bien que haga. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que creó al hombre varón, o como se diría en hebreo, ish. De el hombre, en versículos más adelante, dice que metió a Adán en un sueño profundo. Durante ese sueño Dios agarró una de sus costillas. Que, bueno, los humanos tenemos 24 costillas que sirven como ayuda para respirar mejor, que sirven como protección para algunos órganos y que sirven para darnos la figura, que es el torso. Sin las costillas, pues no tendríamos esta figura que tenemos. Para eso sirven las costillas. Sin embargo, vemos que Dios le quita una costilla, que una costilla no podría ser tan relevante, algo tan grave, pero es algo aparte doloroso. Las costillas son sensibles. Si te dan un golpe en las costillas, te va a doler bastante, porque son bastante sensibles. Sin embargo, no son tan débiles, pero son sensibles. Entonces, vemos cómo Dios le quita una parte sensible y que podría ser importante para Adán. Y de ahí hace la ayuda idónea de la que habló. Ayuda idónea llamada en hebreo
Isha, que vemos que Isha viene de la raíz Ish, que significa hombre. Isha, bueno, significa Ish, significa varón. Y Isha significa varona. Vemos que viene de la misma raíz, de la misma palabra. Así lo hizo Dios, que nos da a entender que la mujer viene del hombre, viene de la costilla del hombre. Y es ayuda idónea porque no está bien que el hombre esté solo. Entonces, aparte de esto, después de hacer a la mujer, nos damos cuenta que Dios los manda unirse en matrimonio y unirse en una sola carne. ¿Y esto qué significa? Unirse en matrimonio o unirse en una sola carne es que los dos se unen en una sola persona, aceptan unirse en una sola persona, siendo marido y mujer, siendo esposos, siendo uno. Y esto pues nos da a entender mejor por qué fue una costilla, porque es importante para el hombre y Dios nos manda unirnos en matrimonio, por lo cual, como nos hacemos una sola carne, otra vez nos juntamos. La costilla vuelve a su origen, vuelve a su cuerpo, uniéndose en una sola carne, que es el matrimonio. Un solo cuerpo es el matrimonio. Una sola carne vuelve la costilla al hombre. Se complementan. Un complemento idóneo, una ayuda idónea. Nos damos cuenta que el hombre sin la mujer está incompleto, no está completo, le falta algo, tiene una necesidad más. Con la mujer nos complementamos. Ahora, Dios pide a nosotros, los varones, los hombres, ser cabeza del hogar. ¿Qué significa ser esto? Ser cabeza del hogar. Vemos que en Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y seáis ásperos con ella. Entonces, la cabeza se refiere al liderazgo. ¿Por qué? La cabeza, anatómicamente, en la cabeza está el cerebro. Y el cerebro es lo que nos manda todas las instrucciones a todo el cuerpo. Sin el cerebro no funcionamos, sin la cabeza no funcionamos. La cabeza lidera al cuerpo. El cuerpo es la mujer, el hombre es la cabeza. Nos pide varias cosas para ser unos buenos líderes, para ser unos buenos esposos, para complementarnos bien, para ser una sola carne. A los hombres nos da mandatos. El primer mandato es: amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vemos en Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo a ella. O sea, nos pide entregarnos a nuestras mujeres, nos pide liderarlas, nos pide amarlas, como Cristo lo hizo con la iglesia, porque Cristo es cabeza de la iglesia, es líder de la iglesia, el que nos manda, el que nos lidera, el que nos dice que está bien, el que nos dice que está mal. Si nosotros sabemos hacer eso en nuestro matrimonio, somos una buena cabeza, somos una cabeza conforme a lo que Dios nos manda. Ahora, ¿qué significa ser una sola carne? En Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Unirse otra vez para ser una sola carne. En Mateo 19:5-6 dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separaré el hombre. No lo separará el hombre, perdón. Dios nos separó nuestra costilla
y nos pide que nos volvamos a unir para ser una sola carne. Y cuando nos volvamos a unir, no los podrá separar el hombre. En Efesios 5, 22 al 33 habla del matrimonio en un contexto con Cristo y la iglesia. Lo pueden leer. Y hay varios versículos donde habla cómo la cabeza lidera y, bueno, somete o manda a, a la mujer. Entonces, ahora, ¿qué significa someterse a la cabeza para las mujeres? En Efesios 5:23 otra vez vemos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces aquí nos da a entender que nosotros tenemos que ser cabezas, la mujer seguir a la cabeza, ser liderada por la cabeza, como Cristo lo hizo con la iglesia. La mujer es como la iglesia que se deja liderar y Cristo es el que impone las normas, el que impone las reglas. En 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En Colosenses 1:18 dice: y Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y varios versículos. Dice en Efesios 1:22: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, podemos ver varias veces cómo habla de la cabeza, cómo habla de todo esto, y cómo las mujeres se tienen que someter a la cabeza, que significa que se tienen que dejar liderar por el hombre. Cosa fácil no es. Por eso Dios también nos manda que no nos unamos en yugo desigual. Eso lo dice en 2 Corintios 6:14, que no nos unamos en yugo desigual. ¿Por qué? Porque un hombre que se casa con una mujer que no cree en lo que está la Biblia, no se va a dejar someter por la cabeza y el matrimonio no va a funcionar. Y una mujer que se casa con un hombre que no cree en la Biblia, el hombre no le va a dar los mandatos, no va a ser buena cabeza, y la mujer que se va a someter a algo no bueno, que al final en los dos casos nos pueden llegar a separar de Dios. Entonces no nos unamos en yugo desigual. Esto es muy importante porque vemos cómo es muy importante el esfuerzo de los dos lados, el esfuerzo de ser ayuda idónea el uno para el otro, y cómo la mujer se tiene que someter al hombre, que es algo muy difícil en este tiempo. No significa, no significa que tenga que hacer todo lo que le dice, pero sí significa que el hombre tiene la última palabra en un matrimonio. Matrimonio hecho por un hombre y una mujer. Espero que les haya servido este tema, el tema de hoy. Esto entrará en una categoría, por así decirlo, religiosa, y obviamente cualquier pregunta la pueden poner y a lo mejor les estaré contestando en un próximo video. Si no quedó muy claro, pregunten y les estaré contestando por YouTube en un nuevo video o por Instagram, que tenemos ya Instagram. Entonces, hasta aquí el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Adiós.